Hola, mi nombre es Emilio Copaitic. Bienvenidos a derechopedia.cl. A continuación, verán un análisis de jurisprudencia realizado por expertos y expertas en la materia en nuestra sección denominada Unificaciones Telemáticas. Gracias a los expositores y a ustedes por apoyar este proyecto. Y dale. Un saludo a todos y a todas. Primero que todo, las gracias a Emilio Copaitic y a Derechopedia por hacerme partícipe de este proyecto. A continuación voy a compartir con ustedes la pantalla para poder hacerme cargo de la unificación de jurisprudencia que me toca analizar. En particular, la que me corresponde analizar es la unificación de jurisprudencia de la Corte Suprema, rol 1222 del año 2013, que está relacionada con el plazo de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios por daño moral derivado de una enfermedad profesional. Al respecto, los antecedentes del caso son los siguientes. Se interpone demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional, daño moral, ante el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago, en causa RIT O 2044 del año 2012, caratulado Salinas con Codelco, Chile. Como dije, queda radicado el asunto en el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago y el demandante presenta demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional, específicamente silicosis, que es ocasionada por el desempeño de su trabajo a lo largo del tiempo en el que trabajó para su ex empleadora, lo que derivó en una fibrosis quística pulmonar, y finalmente, producto de este daño, decide interponer demanda, ¿no es cierto?, de indemnización de perjuicio. Es importante destacar de que la silicosis es parte de una terminación o terminología genérica denominada neumoconiosis. Es importante para el análisis que posteriormente vamos a hacer. Por eso hago el alcance. Bien, respecto entonces de esta enfermedad profesional que experimenta el trabajador, es que presenta la indemnización de perjuicio en su libelo pretensor, y la demandada Codelco Chile opone excepción de incompetencia absoluta y en subsidio incompetencia relativa al tribunal, lo que para el análisis de esta unificación no es relevante. Así también contesta a la demanda, rechazándola por supuesto en todas sus partes y argumentando que opera la prescripción del artículo 510 del Código del Trabajo o la del artículo 2515 del Código Civil. Esta sí es relevante para el caso que vamos a analizar. A su vez, interpone o opone cosa juzgada o transacción, ya que existía un finiquito entre las partes, y finalmente, en cuanto al fondo, señala que no concurren los presupuestos del artículo 184 del Código del Trabajo, que es aquella normativa que contempla la obligación general de protección que tiene el empleador para con sus trabajadores. El tribunal de instancia rechaza la demanda en virtud de dos artículos específicos, el artículo 69 y 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional, como argumento de derecho dentro de la sentencia en cuestión. Al efecto, esta sentencia contempla aquí el artículo 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional, solo es aplicable a las prestaciones propias de esta ley. Esta ley contempla prestaciones médicas y económicas. Para ser un poco más específico, aplicaría para el daño emergente y el lucro cesante, no así para el daño moral. Y esta sentencia, a su vez, menciona que se determinará, ¿no es cierto?, que en caso de que se intente perseguir la indemnización por el daño moral u otras indemnizaciones que correspondan, será el artículo 69 de esta ley la que se haga cargo de justamente aquello. Pues este artículo 69 remite al Código Civil, más bien al derecho común, que para estos efectos es el Código Civil, en los artículos 2514 y 2515, la acción y las reglas a las cuales se debe sujetar dicha acción, cuyo plazo de interposición será de 5 años contado para el caso de enfermedad profesional desde el diagnóstico. Que a la época de la interposición de la demanda se encontraba vencido.
Esto es importante destacar debido a que la enfermedad profesional del trabajador demandante, del actor, había sido diagnosticada el año 2002. Él interpone la demanda el año 2012, por ende estaba evidentemente fuera de plazo, o su opción había prescrito de acuerdo a lo anteriormente señalado. Por ende, el tribunal de la instancia acoge la excepción de prescripción y rechaza la demanda de autos en todas sus partes con costas. Para aclarar un poco más el punto, hago presente los dos artículos que anteriormente mencioné respecto a los cuales la sentencia se funda. En cuanto al artículo 69, es dable señalar que cuando el accidente o la enfermedad se deba a la culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, sin perjuicio de las acciones criminales que procedan, deberá observarse las siguientes reglas. Y en su letra D, prescribe que la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o a los terceros responsables del accidente también las otras indemnizaciones a que tenga derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Esta entonces normativa, este artículo en particular, remite a el derecho común la acción sobre las indemnizaciones que correspondan, inclusive el daño moral, que es justamente lo que persigue el actor en su libelo pretensor. Y a su vez, el artículo 79, que también es uno de los dos que está en esta controversia jurídica, señala que las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales prescribirán en el término de 5 años, contados desde la fecha del accidente o desde el diagnóstico de la enfermedad. En caso de neumoconiosis, que es el caso justamente que padece o experimenta el trabajador enfermo profesional de esta causa en comento, el plazo de prescripción será de 15 años contado desde que fue diagnosticada. Sin perjuicio de esta norma, la sentencia del Tribunal de Instancia señala de que habría sido la que correspondía aplicar, la del artículo 69 y no la del 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional. Al ser rechazada la acción, el demandante interpone recurso de nulidad, invocando como causal de nulidad de la sentencia que ya habíamos señalado, el artículo 477 del Código del Trabajo, es decir, que el tribunal infringe lo dispuesto en los artículos 79 y 69 de la Ley 16.744, Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional. ¿De qué forma o de qué manera? Bueno, sostiene en su recurso que la sentencia vulnera el artículo 79 al declarar que el plazo de prescripción resulta ser de 15 años para la neumoconiosis, que sería el caso puntual o el caso de Marras que estamos tratando. Y ahí, bueno, establecido en dicho artículo, solo entonces resultaría aplicable, ¿no es cierto?, esta normativa, y no como señala la sentencia del Tribunal de Instancia, que solamente sería aplicable este artículo para las prestaciones de la ley, es decir, para el daño emergente y el lucro cesante, excluyendo el daño moral, que entonces quedaría sujeto a las reglas de la prescripción del derecho común. Sostiene entonces el recurrente de que el artículo 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo debería regir para todo, incluyendo la acción relativa al daño moral. Estima que la interpretación del Tribunal de Instancia es errada, pues el legislador no ha limitado la expresión prestaciones solo a aquellas prestaciones que contempla la ley, sino que también deberían ser entendidas todas otras indemnizaciones, también señala beneficios, en razón por lo que debería aplicar en aplicación general o en términos generales la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional para la persecución de la indemnización por medio de la interposición de esta acción. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este recurso, declarando que el juez de instancia no cometió error en el derecho a aplicar en cuanto a las normas que invoca, y en el fondo, al analizar la sentencia de este recurso de nulidad, el argumento es prácticamente el mismo que el que tiene el Tribunal de Instancia del primer juzgado del trabajo de Santiago. Sostiene en el fondo la misma tesis,
y comprende que no existe ninguna infracción normativa al momento de dictar sentencias. Producto de los rechazos primero en el tribunal de instancia y posteriormente en el recurso de nulidad, es que el demandante recurrente presenta un recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando, por supuesto, que la Corte lo acoja, dicte una sentencia de nulidad y de reemplazo en unificación de jurisprudencia, rechazando la excepción de prescripción y acogiendo la demanda en todas sus partes. Esta argumentación que utiliza en el recurso de unificación de jurisprudencia que presenta está vinculada a lo siguiente. Señala que la sentencia impugnada ha incurrido en una errada interpretación del artículo 79 en cuanto se sostiene que la indemnización por daño moral reclamada en autos se debe sujetar en materias de prescripción a las normas del derecho civil y no a las señaladas en el artículo 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional. Que al establecer un plazo especial de prescripción respecto solo de las prestaciones de la Ley sobre Accidentes del Trabajo, se aparta de la tesis que ha venido sosteniendo la Corte Suprema en los antecedentes 1857-2007 y número 582-2000, en los cuales, en casos similares, ha entendido esta Corte Suprema que el plazo de prescripción está vinculado al artículo 79 de la ley y no a la que contempla el derecho común en su artículo 2515. Por ende, en el entendido de que el trabajador sufre de una neumoconiosis y interpone una demanda el 2012, considerando que su diagnóstico fue el año 2002, estaría dentro de plazo, ya que entiende la neumoconiosis, un plazo de hasta 15 años desde el diagnóstico para reclamar las prestaciones según este artículo. Y argumenta justamente respecto de esta jurisprudencia que acompaña por lo demás en su recurso de unificación, la 582-2000, que el legislador, ante el incumplimiento por parte del empleador de una de las obligaciones de la esencia del contrato laboral, ha previsto el subsiguiente resarcimiento para él o los afectados, consagrando, ¿no es cierto?, la acción pertinente de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional, específicamente la del artículo 69. Hasta aquí no se contrapone con la idea inicial, sino al momento de hacer referencia al motivo 10º de esta sentencia, que concluye que la acción de que se trata ha sido establecida en una legislación distinta. ¿Cuál es la Ley sobre Accidentes del Trabajo? Específicamente en su artículo 69, como ya se dijo, ¿no? De manera que para precisar el plazo de prescripción de la misma, ha de recurrirse a la norma que está contemplada en dicha ley, que sería el artículo 79. En el fondo lo que intenta explicar es que la acción para reclamar la prestación por accidente del trabajo o enfermedad profesional prescribe en el término de 5 años, o 15 en el caso de la neumoconiosis, desde el momento de que se diagnostica la enfermedad. Señala que como entonces la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional contempla la acción que se debe interponer para reclamar las indemnizaciones que correspondan, también tendríamos que atender a la misma normativa para ver cuál es el plazo de prescripción de dicha acción. Sin perjuicio de que el artículo 69 es bastante claro al momento de remitirnos al derecho común para las reglas a las cuales se tendrá que sujetar las otras indemnizaciones, inclusive el daño moral, que persiga la víctima o aquellos que se han visto afectados por la enfermedad profesional. Pero ese es el argumento que entonces da el recurrente al momento de la interposición de la demanda, haciéndose también de la argumentación de la jurisprudencia anteriormente citada. También manifiesta que el término prestación debe entenderse en términos amplios. Señala que además no resulta posible entender una distinta intención del legislador ante la precisa redacción de la ley, específicamente el artículo 79, ni aun cuando esta última norma utilice la expresión prestaciones, la que ha de entenderse en términos amplios, es decir, comprensiva de beneficios y de retribuciones o indemnizaciones. De esta forma, entonces, trata de hacer una
interpretación más laxa o más extensible a la denominación prestaciones, para entonces también tener cabida a la normativa que está contemplada en el artículo 79, tener la posibilidad de ser considerada la acción en cuanto a su prescripción, de acuerdo a lo que este último artículo reza, y no de acuerdo a lo que señala el derecho común, que serían 5 años desde el momento del diagnóstico. Sin perjuicio de todo lo anteriormente argumentado por la recurrente, la Corte Suprema, en sentencia de unificación de jurisprudencia, señala que el título quinto de la Ley sobre accidentes del trabajo y enfermedad profesional, en su artículo 28, señala: las prestaciones que establecen los artículos siguientes se deben otorgar tanto al caso de accidente del trabajo como de enfermedad profesional. Y lo interesante de este título quinto es que durante todo aquel se encuentran específicamente las prestaciones médicas y económicas, entiéndase médicas, la curación, rehabilitación del trabajador, todas las intervenciones que deban hacerse de carácter médico para su recuperación, y a su vez las prestaciones económicas hacen referencia a ¿qué? A el pago del subsidio, que en términos más simples sería el pago de la licencia médica, una indemnización que otorga el organismo administrador del seguro de salud laboral en atención al porcentaje de capacidad de ganancia perdida que tenga el trabajador, o también las pensiones parciales que pueda percibir el trabajador, también en atención a la pérdida de capacidad de ganancia que haya experimentado producto de la enfermedad profesional, para nuestro caso en comento, e inclusive la cuota mortuoria. Pero en ningún caso hace referencia a lo que está vinculado con una indemnización por daño moral. Por ende, deberíamos entender en este sentido que solamente el entendido de prestación para efectos del otorgamiento de beneficios estarían vinculados a el daño emergente y el lucro cesante, y no así para el daño moral u otras indemnizaciones. Del mismo modo, continúa esta Corte Suprema argumentando en su sentencia que cabe precisar que las prestaciones a que se refiere el artículo 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo no son otras sino aquellas que la propia ley regula, es decir, como se anotó las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante en ellas contenidas, remitiéndose lo que dice relación con el daño moral al derecho común. El artículo 69 en este sentido es bastante explícito. Esto es, a las disposiciones que sobre la materia prevé el Código Civil. En consecuencia, solo la acción que pretende el resarcimiento de estos rubros cuya fuente está en la ley citada, es decir, el daño emergente y lucro cesante, prescribe en este plazo de 5 o 15 años, dependiendo del tipo de enfermedad que padezca, que para estos efectos serían 15 años, porque considera la neumoconiosis, ¿no es cierto?, como enfermedad profesional del actor de autos. Por ende, de acuerdo a la lógica y la argumentación anteriormente citada, la Corte Suprema rechaza la presentación de este recurso, o el recurso propiamente tal, de unificación de jurisprudencia del recurrente. Sin perjuicio de este rechazo, existe un voto en contra del ministro Blanco, quien estuvo por acoger al recurso de unificación. El ministro Blanco hace una argumentación bastante detallada al momento de manifestar su intención de que se acogiese el recurso de unificación, y rescatamos en síntesis, ¿no?, que su argumentación está vinculada a ¿qué? Señala: en rigor, el artículo 69, letra B, hace un reenvío del derecho común respecto de la regulación de la acción indemnizatoria derivada de accidentes del trabajo y enfermedad profesional. Hasta ahí continúa teniendo un sentido que no se contrapone con la sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, pero, la remisión es solo de carácter general, según el entendido del ministro Blanco. A saber, el derecho común se aplica a todos los aspectos de la acción, excepto en materia de prescripción, en la cual la propia ley en su artículo 79 regula en particular el plazo de la prescripción de la acción, conclusión que se confirma cuando la aludida disposición está en un apartado especial. Efectivamente está en un apartado especial, lo que no implicaría desde nuestra posición que tenga vínculo con la prescripción de la acción como tal. A modo
personal, nuestras conclusiones son las siguientes. Primero que todo, consideramos que efectivamente la lógica de la Corte Suprema en esta unificación es correcta, y discrepamos justamente de la que hace referencia el ministro Blanco, en razón de que debió haber sido acogida la unificación en cuestión. ¿Por qué motivo? Primero, en el entendido de que la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional, Ley 16.744, es una normativa de seguridad social. Por ende, en ninguna de sus partes, en ninguna parte de esta normativa, dispone normas que estén relativas a la responsabilidad del daño. No se hace cargo a la responsabilidad del daño. Y solamente contempla el artículo 69 de manera de poder remitir a el derecho común respecto de la acción y las reglas a las cuales va a estar sujeta la acción, la persecución de las indemnizaciones que correspondiesen, inclusive el daño moral, que por lo demás el artículo 69 explícitamente menciona que el daño moral estaría sujeto entonces a las reglas del derecho común, por ende tendrá que sujetarse en su totalidad a la normativa que está vinculada a el artículo 2515 del Código Civil y no a la del 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo. En este sentido, el artículo 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo hace referencia a las prestaciones de seguridad social. Si bien dice las prestaciones, ¿no? Que podrán ser reclamadas dentro de 5 años o 15 en caso de la neumoconiosis desde el momento del diagnóstico de la enfermedad, hace referencia a las prestaciones porque la denominación o la palabra que utiliza justamente es prestación. Y cuando esta ley en sus demás articulados hace referencia a las prestaciones, queda exclusivamente sujeta, de acuerdo a lo que la propia ley explícitamente nos demuestra, a las prestaciones médicas y económicas, es decir, en el fondo al daño emergente y al lucro cesante, no así al daño moral, que no se hace referencia más que en este artículo al daño moral en la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional, al artículo 69, al momento de hacer la remisión al derecho común. Pero también es importante destacar otros aspectos que también están afines al momento de argumentar nuestra conclusión. Entre ellas, que la denominación prestación, cuando está vinculada a lo social, según la Real Academia Española de la Lengua, o se debe entender por tal, como una prestación que la Seguridad Social u otras entidades otorgan en favor de sus beneficiarios, en dinero o en especies para atender sus necesidades. Si ustedes se dan cuenta, acá tampoco hace referencia a un carácter indemnizatorio, sino a los principios y los fines propios de la seguridad social, no a la persecución de la responsabilidad y consecuencialmente a el resarcimiento del daño. Pero hay un aspecto inclusive más importante a considerar, que es el espíritu de la ley sobre accidentes del trabajo o enfermedad profesional, y que se puede observar en el mensaje de la misma. Señala el mensaje que si bien el accidente se debe a culpa o dolo, o cuando el accidente se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora, la víctima, que sería el trabajador, tendrá derecho a las prestaciones que establece la ley, entiéndase por prestaciones médicas y económicas, sin que por ello se exonere al empresario de su responsabilidad. Es decir, distingue lo que es la entrega de las prestaciones que contempla esta normativa, de acuerdo a las contingencias que están cubiertas, y a su vez, también reconoce a la víctima que podrá tener derecho, ¿no es cierto?, a percibir o ser beneficiario de las mismas. Pero de igual modo, continúa el mensaje, la víctima se hace acreedora de aquellas indemnizaciones adicionales, y aquí es donde hace la distinción notoria de lo que es la prestación de la ley a unas indemnizaciones adicionales, es decir, ajenas a esta ley, que tenga derecho a reclamar de conformidad al derecho común, por daño sufrido, sea este material o moral. Entendemos, finalmente, que el espíritu de la ley también era otorgar las prestaciones asociadas a la seguridad social y no a resarcir un perjuicio encontrando determinados responsables para el efecto de la indemnización por daños que habría ocasionado la silicosis al trabajador, en nuestro caso en comento. Sin perjuicio de que
buena parte de la doctrina sostiene de que correspondería la aplicación del artículo 79 de la ley para la prescripción en caso de la acción de accidentes del trabajo o enfermedad profesional. Desde nuestra perspectiva, el análisis y la conclusión de la Corte Suprema es correcto. Doy las gracias nuevamente a Emilio Copaitic y a Derechopedia por darnos la oportunidad de participar en este proyecto, y espero poder verlos a futuro en una nueva unificación telemática. Muchas gracias.